La más cordial bienvenida, amigos, si estás acompañándonos por primera vez, hermanos, este tiempo especial que podemos tener para alabar a Dios, darle gracias por todo, todas las bendiciones que tenemos día a día de Él, sin duda es algo que siempre estaremos muy agradecidos por todo lo que Él hace, ¿verdad? Y bueno, vamos a prepararnos sin duda para este tiempo especial que podemos estar hoy. Hoy vamos a comenzar. Quiero recordarte, hemos estado estudiando acerca del mensaje principal en este tiempo de entender el amor que necesitamos siempre tener a Dios, del amor que necesitamos darle gracias por todo lo que Él nos ha dado, la vida que tenemos. Hemos aprendido acerca de eso, hemos aprendido a profundizar en esa relación que Él nos ha dado, pero también hemos aprendido cómo construir nuestra iglesia, cómo construir nuestra vida. Pero hoy vamos a empezar a estudiar y quiero compartirte un poquito, me animan mucho estos dos libros. Lucas es el médico y amigo íntimo de Pablo, él es el autor del Evangelio, su Evangelio y del libro de los Hechos. Siempre es increíble cuando estudiamos este mensaje que tenemos ahí en la Biblia, cuando vemos el plan que Dios tenía para nosotros. A mí me anima muchísimo porque es muy inspirante leer el Evangelio y luego leer el libro de Hechos por todo lo que hace. Ya les he compartido en alguna clase, básicamente Lucas lo que hace es, en el Evangelio, nos lleva por un viaje espiritual. Él básicamente nos está llevando por el área desde Galilea y él empieza Jesús a predicar su mensaje y va recorriendo todo Galilea, Samaria, hasta Judea y llegar a Jerusalén. Básicamente él en este tiempo, él nos comparte todos los milagros y es inspirante ver todo lo que Dios hace, lo que Dios ha hecho por medio de Jesús, ¿verdad? Lo que Dios hizo estaba ahí. Y luego Hechos es lo contrario. Hechos comienza precisamente saliendo de Jerusalén, parte el mensaje y de ahí se va extendiendo Samaria, Galilea y como dice, y a todas las partes del mundo conocido, ¿verdad? Todas las partes del mundo, hasta los confines del mundo, llevar ese mensaje. Entonces es muy especial cuando podemos ver ese mensaje que Dios tiene, cuando podemos apreciar ese mensaje que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Lo interesante de todo esto es que el mensaje central que tiene en todos sus escritos de Lucas, llevan principalmente a poder ver o que podamos entender cuál es la razón principal, el mensaje principal que él tenía delante de nosotros, ¿verdad? Y todo este pasaje, nos lleva a entender y comprender el mensaje que hoy vamos a empezar, esta nueva serie que se llama La Misión. Hoy vamos a poder continuar por estas 4 próximas semanas, vamos a estudiar acerca del mensaje de lo que es la misión, ¿verdad? Y es un tema que en lo personal me inspira mucho, es un tema que me anima mucho porque Dios siempre quiere enseñarnos, Dios quiere mostrarnos todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Y estaba orando y agradeciendo mucho a Dios. Hace 34 años llegó la misión aquí a la Ciudad de México. Y desde sus inicios, desde el comienzo de la misión, el deseo de la iglesia siempre ha sido poner la mirada en los discípulos del primer siglo y ver cómo ellos hicieron, cómo fue que pudieron evangelizar, cómo pudieron anunciar las noticias, cómo pudieron permanecer firmes delante de tanta persecución y de tantas situaciones que enfrentaron. Es increíble ver cómo Dios podía trabajar en la vida de ellos, ¿verdad? Y es increíble ver en la iglesia cómo esa pequeña misión que llegó hace 34 años de 13 discípulos se ha multiplicado a más de 4,000 discípulos solo en la Ciudad de México, más las misiones que se han mandado en toda la República y en América Latina. Entonces, es muy inspirante y a veces creo que como cristianos nos volvemos muy egoístas con el mensaje enfocado en mis necesidades, lo que Dios necesita darme a mí, y olvidamos el propósito principal de lo que es la misión. Y eso es lo que vamos a estar estudiando en las próximas semanas. Quiero animarte mucho, amigo, hermano, para que pongamos nuestros corazones sensibles a la palabra de Dios, para que ella nos inspire y nos lleve a anunciar el mensaje de la manera que Dios quiere
que lo anunciemos. Acompáñame, por favor, vamos a empezar con una oración. Padre Dios, Señor Todopoderoso, queremos darle gracias en esta mañana, Dios. Es un privilegio poder reunirnos, es un privilegio poder abrir su palabra a nuestros corazones, que estén receptivos, Señor, para cada escritura que usted nos va a hablar el día de hoy, para enfocarnos, animarnos, inspirarnos, pero sobre todo también, Señor, para retarnos en el compromiso que tenemos como discípulos, como cristianos. Bendiga, por favor, esta reunión, bendiga a cada uno de mis hermanos. Cuídanos, Señor, en nuestras necesidades. Padre, gracias porque a pesar de los problemas y las situaciones que enfrentamos, podemos reunirnos y aunque sea por estos medios, pero podemos vernos, podemos animarnos, podemos saber que usted está en control de cada situación en nuestra vida y en la vida de la iglesia. Bendiga, por favor, este tiempo. Quédese con nosotros, por favor, y le oramos y le agradecemos todo en nombre de su Hijo Jesús. Amén. Pues, como te decía, hoy vamos a empezar con esta serie que se llama La Misión, y vamos a empezar ahí en Hechos, obviamente muy inspirante el libro de Hechos en el principio, aquí en el comienzo, lo que Lucas empieza, recuerda que el mensaje que él estaba dando, él estaba anunciando, dice: estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo, y durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Esta es la narración donde Lucas empieza el libro de los Hechos. ¿Y qué vemos en Hechos? Bueno, Hechos es un libro que narra a personas que están llenas del Espíritu Santo, que entendieron no solo que Jesús murió, sino lo principal es que entendieron que Jesús resucitó, que Jesús venció la muerte, que Dios lo levantó de entre los muertos. Y contundentemente dice la Biblia que se mostró delante de ellos para que ellos pudieran creer con mucha convicción lo que estaban haciendo. Cuando los discípulos estaban temerosos y vieron a Jesús resucitado, eso los inspiró y llevaron el mensaje. En su época, decíamos, los discípulos pusieron al mundo de cabeza, transformando la vida de las personas, llamándolas a vivir la vida que Jesús les había dado a ellos y que quería que ellos la siguieran. Y los discípulos, a pesar de tener ese temor, tenían la seguridad de la resurrección de Jesús, tenían la seguridad, y eso era lo que infundía a ellos ese gran poder y el Espíritu Santo para poder cumplir con ese propósito que ellos tenían en la vida. Sin duda, la misión tenía su fundamento, la misión de los discípulos tenía su fundamento en la fe y en la seguridad del poder y del amor de Jesús en la cruz. Cuando nosotros entendemos la misión es porque entendemos el propósito por el que Jesús vino y la tarea que nos dejó a cada uno de los que creemos en su mensaje. Ese mensaje que nos lleva a tener ese amor y el deseo de servirle. Hoy en esta serie, aun si estás apenas conociendo del mensaje, tenemos que entender que el centro principal del mensaje de Jesús era nuestra transformación, pero esa transformación pudiera llegar a otras vidas. Y quiero compartirles cómo Pablo sentía de este mismo mensaje que él había recibido tiempo después, porque él no estuvo en el camino con Jesús, sino él fue convertido después. Pero mira lo que dice él cuando conoce del amor, cuando conoce el mensaje del Evangelio. Dice: el amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y que por consiguiente todos murieron. Y él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para él que murió por ellos y fue resucitado. A mí me inspira, siempre ha sido para mí la vida de Pablo, obviamente ha sido una vida de gran inspiración, porque veo un hombre que se apasionó, que tenía una motivación muy fuerte, que era el amor de Cristo. Y cuando él entendió y comprendió el amor de Jesús, cuando él comprendió
lo que Jesús estaba haciendo. Él dice, porque estamos convencidos, sentía obligado, no porque tuviera que hacerlo, pero el amor de Jesús lo convencía. Pero lo interesante es que no solo fue a Pablo, fue a Pedro, fue a Lucas, fue a Santiago, fue a los apóstoles, fue a todos los discípulos del primer siglo, fueran líderes o no fueran líderes, tuvieran alguna responsabilidad o no la tuvieran, todos fueron impactados por el amor de Jesús. Y ese amor tan profundo, cuando entendemos lo que Él hizo en nuestras vidas, la transformación que llevó, es una obligación de poder anunciar el mensaje, porque es algo como que cargamos dentro de nuestro corazón y queremos que la gente comparta lo que ahora vivimos al entender lo que Jesús hizo por nuestras vidas. Entonces, tenemos una misión como discípulos. Y si, amigo, estás estudiando o estás conociendo la palabra, es la misión a la que Jesús te quiere llamar. Tenemos una misión de ser y hacer discípulos mientras caminamos y vamos al cielo. Nuestra vida en esta tierra es pasajera. Tenemos nuestra mirada, como veíamos en la Santa Cena, puesta en Jesús y en la eternidad. Pero mientras estamos en esta tierra, necesitamos entender que tenemos una misión. Y esa misión es poder anunciar las maravillas, las cosas increíbles que Dios hizo en nuestra vida. Estos discípulos del primer siglo, sin duda, vivieron con esa perspectiva eterna, esa parte interior que ellos querían y tenían el propósito principal de poder anunciar, de poder llevar ese mensaje, pero vivieron con esa perspectiva dentro de sus corazones, anunciando en todo momento y llevando ese mensaje a todo lugar. Estos discípulos vivieron creyendo que su tiempo en la tierra era temporal y que tenían que presentarse y que se iban a presentar un día y iban a poder vivir. Por eso tenían tanta convicción al anunciar el mensaje, abrazaron la misión y el mensaje de Jesús fue llevado por todos los confines de la tierra y los apóstoles tenían esta gran tarea de instruir a los discípulos y no olvidar que dentro de todas las bendiciones que podemos tener como discípulos, nuestra tarea principal es poder anunciar este mensaje. ¿Cómo? No solo hablándolo, sino viviéndolo. Que nuestras vidas realmente sean transformadas para que sean una luz para todo aquel que se quiera acercar al mensaje de Dios. Como discípulos es un gran reto. En verdad, a veces no pensamos el gran reto que tenemos porque como que vemos las cosas muy pequeñas, pero no vemos la magnitud de lo que Dios tiene enfrente. Yo al ver aquí nuestra ciudad, en esta área donde vivimos, en toda la zona de Izcalli y sus alrededores, al ver tanta gente, al ver tanta necesidad, al ver tantas personas con el deseo de conocer a Dios y siento una responsabilidad de poder anunciar su mensaje, así como quiero animarte a sentir ese propósito que Dios ha puesto dentro de nosotros. Vamos a seguir leyendo, mira lo que pasó. ¿Cómo lo lograron? Tal vez siempre es la pregunta, ¿cómo lo lograron? ¿Cómo lo hacían? Aquí en la Biblia nos narra claramente y nos dice cómo el propósito de Jesús. Mira en Lucas 4, versículos 18 al 19. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Y es impresionante, como te decía, cómo los discípulos vieron esa perspectiva, ese propósito de anunciar ese mensaje, porque abrazaron esa misión, eso que Jesús hacía, ellos lo llevaron a su vida y entendieron, hemos venido para proclamar, para ayudar a los cautivos y dar vista, dar ayuda y necesidad en todo. Hoy es un tiempo de necesidad. Estamos viviendo épocas tal vez donde no habíamos vivido en el mundo entero en una pandemia como la que hemos vivido, en tiempos donde hay gente que ha sufrido mucho, con mucha desesperanza, donde no hay tal vez mucha gente ha perdido fe o nunca ha conocido a Dios y no conoce este mensaje maravilloso. Por eso es la misión de esa pequeña iglesia, convertir a todo el mundo conocido en aquella época, y lo lograron, esa pequeña misión. Como yo te decía, la pregunta es cómo lo lograron, cómo pudieron hacer eso, qué fue lo que transformó. Bueno, la misma Biblia nos enseña, y en Hechos, en el capítulo
2 en el versículo 42 al 46. Esta es una parte increíble porque después de que los discípulos se llenaron de valor, el mensaje fue anunciado, la iglesia comenzó, después del primer mensaje de la predicación de Pedro, se bautizaron 3,000 personas, y luego esto es lo que comienza cuando nace la iglesia, que es una inspiración y nos muestra cómo podemos hacerlo en nuestra época. Dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones, compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo a los que iban siendo salvos. Yo no sé qué tanto te anime esta parte, a mí me inspira muchísimo, a mí me hace soñar, me hace poner la mirada principal en los fundamentos. Cuando mi tendencia humana me dice que es imposible, yo leo las escrituras con el entendimiento del Espíritu Santo, con el corazón y con el deseo de escuchar a Jesús hablando. Y veo una misión que se realiza. ¿Por qué? Porque, ¿cómo lo hicieron? Pues porque tenían obviamente las bases tan sólidas y tan bien puestas que inspiraba a cada uno de los integrantes. Imagina, de repente están ahí todos los discípulos que se bautizaron y empiezan a sembrar en ellos las convicciones que aprendieron de Jesús, no las que ellos creían tener, sino las que Jesús dejó, esas bases que él dejó en todos los evangelios que podemos aprender, los milagros, lo que caminaron con ellos, querían transmitirlos. Hoy en día tenemos la oportunidad de tener charlas bíblicas y cada charla bíblica en la que tú te encuentras es una misión. En donde quiera que esté ubicada es una misión para poder anunciar el mensaje. ¿Cómo lo hicieron? De la misma manera. Los discípulos del primer siglo se congregaban en pequeñas misiones, en grupos donde compartían, se animaban, pero mira, siempre en su vida estaban estos fundamentos. Primeramente, dice que se mantenían firmes en las enseñanzas. No importaba cuánto tiempo llevaban, la doctrina seguía siendo la misma, la doctrina seguía enfocada en el propósito principal. ¿Cuál era esa enseñanza principal? Que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, que Él dio la vida por nosotros y que solamente y exclusivamente por Él podemos tener una comunión con el Padre, y es la salvación en la cual tú y yo podemos llegar. A nadie más podemos poner nuestra salvación, solo en Jesús. Y ellos permanecían, a pesar de que hubo muchas falsos maestros que querían cambiar las doctrinas, ellos se mantenían día a día. ¿Por qué? Porque en cada misión, en cada charla bíblica, se compartían estos fundamentos y permanecían con esa convicción, permanecían con ese deseo de continuar alabando a Dios en todos los sentidos. También entendieron que eran una comunidad, entendieron todo lo que estaban haciendo, y dice la Biblia que se mantenían juntos, siempre estaban en confraternidad, en una comunidad, compartiendo todo. Me impresiona la unidad. Una de las características que vemos aquí dice que compartían en sus necesidades. Claro, necesitamos entender qué pasaba en este momento. Recuerda que se bautizaron 3,000 y en ese momento había gente, dice la Biblia que había gente de todos lados, pero obviamente sus necesidades cambiaron, se quedaron en Jerusalén porque querían estar en la iglesia y obviamente no tenían tal vez trabajo, dependieron de muchos de los discípulos, y por eso es que muchos vendieron sus casas, vendieron y pusieron todo en manos de los apóstoles para apoyar a la naciente iglesia que estaba ahí, porque tenían una convicción de que había algo más importante que lo material, había algo más importante que lo emocional. Lo más importante era anunciar el mensaje de Jesús, porque ese mensaje nos trae salvación. La iglesia fue sacrificada. Fíjate cómo uno de los principios que vemos es el sacrificio. Daban de su dinero para apoyar, pero no solo de su dinero. Estos discípulos vivían continuamente con el temor de ser asesinados, pero sacrificaban aún ese miedo para poder ir a anunciar el mensaje de Dios, porque tenían una convicción muy profunda. Y algo que me anima mucho
es que esas misiones, dice que alababan a Dios disfrutando de la estimación general del pueblo. Qué increíble como hoy, ahorita cuando cantamos estas alabanzas, le damos gracias a Dios, sentir qué increíble que podemos alabar y cumplir todos estos propósitos que Dios tiene. Y es lo que hacemos cuando oramos, cantamos, estamos escuchando esta clase con las enseñanzas, obviamente que Jesús nos deja en su palabra, que tenemos aquí, pero luego lo más increíble dice, y cada día el Señor, no tú, no yo, el Señor añadía al grupo a los que iban siendo salvos. Dios es el que iba añadiendo, Dios es el que iba haciendo que la comunidad creciera. Por eso vemos por qué la iglesia del primer siglo continúa y sigue Dios trabajando en ella, porque Él es el que lo hace. ¿Por qué nuestra iglesia sigue creciendo? Porque Dios es el que lo hace. Pero sí necesitamos entender que cada charla bíblica es una pequeña misión. Yo quiero animarte a que dejes de ver y que veas la importancia de tu participación en una charla bíblica. Y si estás llegando a alguna charla, tu amigo, por primera vez, el propósito principal es que veas qué increíble que podemos participar en ese plan que Dios tiene para nosotros. Vamos a continuar y fíjate, haciendo un resumen del libro de Hechos en los primeros capítulos, para que te animes a leerlo y puedas impresionarte. La misión siempre fue salvar almas. Ese fue el propósito principal y el papel principal de la misión. ¿Qué vemos? Bueno, en Hechos 2 se bautizan 3,000 fueron bautizados. Luego, para Hechos 3, ya la membresía, solo contando los hombres, era de 5,000 miembros en la iglesia. Impresionante. Luego en Hechos 5, los discípulos no dejaban de anunciar el mensaje, tenían una convicción muy profunda, predicaban el mensaje y obviamente se hacían muchos milagros porque Dios estaba en los apóstoles haciendo todos esos milagros, la gente veía las transformaciones, veía todo lo que estaba pasando y el número de los creyentes aumentaba muchísimo. En Hechos 6 vemos el nombramiento de los diáconos, el mensaje se sigue expandiendo, la iglesia crece, las necesidades aumentaban, pero la iglesia está creciendo en Jerusalén. Ya para Hechos 7, Esteban, recordamos ese gran discurso que da Esteban y la manera como él predica, enseña, llega para predicar y enseñar el mensaje a todo mundo. En Hechos 8 vemos su muerte, el primer mártir de la iglesia, pero vemos que esa muerte, ese sufrimiento ocasionó algo increíble, ocasionó la expansión y se anunciaba el mensaje por donde quiera que fueran, porque los discípulos, a pesar de que tenían temor, a pesar de que tenían el temor de que algo les pasara, no dejaban de anunciar el mensaje por donde quiera que iban. Felipe, uno de los evangelistas, se va a Samaria y convierte a muchos. Allá es impresionante la manera, cuando tú vas leyendo todo esto, te va impresionando la manera como Dios trabaja y cómo la misión va continuando. Luego en Hechos 9 vemos la conversión de Saulo, uno de los principales promotores de la expansión del evangelio. Se siembran las iglesias en Judea, Galilea y Samaria, crecían y el número de creyentes aumentaba de una manera considerable. Ya para los capítulos 10 y 11 se anuncia el mensaje a los no judíos y la iglesia en Antioquía llega a ser una iglesia pilar. Ahí es donde vemos cómo la iglesia en Antioquía llegó a ser una de las iglesias principales y de ahí nacieron muchas misiones, de ahí fueron los viajes de Pablo también. Fue increíble cómo Dios utilizó a esta iglesia. Luego para Hechos 12 vemos la muerte de Santiago, el mensaje seguía expandiéndose a pesar de todo lo que pasaba. Lo más impresionante es que en cada uno de estos capítulos vamos viendo, ¿qué es lo que vamos viendo? Vidas transformadas. Vamos viendo el mensaje de Dios haciéndose realidad, entendiendo el valor de la cruz, el significado que tenía y lo que ocasionó en el primer siglo. En Hechos 13, 14, 15, que vemos los viajes misioneros, una inspiración. A mí me ha inspirado a través de mis años en la vida cristiana, me ha inspirado porque he sido misionero, he estado en diferentes misiones en Centroamérica, Sudamérica, en Estados Unidos, aquí en México, y eso ha sido una inspiración de ver cómo Pablo lo hacía. Y digo, si él podía hacerlo cuando no había maneras fáciles para llegar a los lugares, ¿cuánto más ahora nosotros cuando podemos hacerlo? En Hechos 16
uno de los capítulos muy inspirantes, se convierte el carcelero y toda la familia, el mensaje llega a Filipos. O sea, cada momento es increíble. Y de ahí, si tú sigues leyendo, no te vas a cansar de inspirarte de lo que Dios hace. ¿Y por qué? Tal vez preguntas, ¿por qué estoy compartiendo todo esto? Porque hemos aprendido, después de que vimos y estudiamos la carta del Apocalipsis, vimos el amor de Jesús. Cuando ves esto, entiendes por qué los discípulos del primer siglo lo hicieron, porque entendieron ese amor de Jesús. Cuando después vimos acerca en la carta de Tito que estábamos estudiando y entendimos cómo construir una iglesia y entendemos cómo se construyó por todo esto, porque la base siempre fue el mensaje de Jesús, el mensaje que Jesús tenía y que los discípulos nunca lo olvidaron. Y cuando vemos hechos y vemos la misión, tenemos que entender la gran responsabilidad que tenemos. Y yo quiero que veas hoy principalmente en el área donde vivas. Esa es tu misión. Ese es el lugar que tenemos para poder anunciar el mensaje. Es muy egoísta cuando nos guardamos todo para nosotros y pedimos ayúdenme, tengo necesidad, pero no estamos dispuestos a dar a la gente a nuestro alrededor, a compartir. Es muy egoísta no compartir lo que Dios ha transformado. Sería muy egoísta de nuestra parte no anunciar los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. Por eso es importante poder hacerlo. Para que una misión tenga éxito, hermanos, requiere dar un salto de fe. Y yo quiero animarte a salir de nuestros cascarones, aún en esta pandemia. Busquemos maneras creativas, así como lo hemos hecho en muchas maneras, para poder dar un salto a nuestra fe y anunciar el mensaje. ¿Qué necesitamos con ese salto de fe? Bueno, necesitamos primeramente tener sueños y visiones. La Biblia habla mucho de eso, personalmente lo creo. Una de las cosas más increíbles es poder ser visionario y soñar con lo que Dios puede hacer. Pero esos sueños y esas visiones no vienen de lo que tú crees, vienen de estudiar la palabra de Dios, vienen de poner la palabra de Dios en nuestro corazón y a través del mensaje el Espíritu Santo se apodera de nosotros de manera que nos permite ver cosas que no imaginamos. Como te hemos compartido hace años, mi esposa y yo veíamos una charla bíblica aquí en Izcali, en toda la región de Izcali, y hoy es una región, hoy estamos solo una región aquí. ¿Por qué? Porque tuvimos sueños y visiones, la gente tiene sueños y visiones, pero no solo basta con el sueño y la visión, necesitamos tener disposición. Los sueños no se pueden realizar si no hay una disposición para hacerlos realidad. A veces nos conformamos con hacer algo pequeño, pero no soñamos en grande porque no estamos dispuestos a ir, a hacer, a sacrificar, a dar, y eso nos limita a poder lograr la misión. ¿Por qué? Porque no hay disposición. Otra de las cosas, necesitamos amor. Para dar un salto de fe necesitamos amar, ver a la gente con esa necesidad que tienen. Yo no sé si tú has sentido en este tiempo cuántas personas tienen la necesidad de platicar, de hablar, de expresar lo que sienten. Y es increíble que tú tienes en tus manos el arma para poder ayudarles, la palabra de Dios, no tus palabras sabias, la palabra de Dios que puede confortar los corazones que están dolidos, que no entienden qué está pasando, que tal vez no encuentran un propósito a la vida, y nosotros podemos con mucho amor anunciar ese mensaje. Necesitamos recordar, anunciamos amor porque recibimos amor. Anunciamos amor porque Cristo fue amor pleno para nosotros, porque Cristo dio hasta la última gota de su sangre para que tú y yo pudiéramos transformar nuestras vidas. Y hoy, los que estamos en la iglesia y vivimos el privilegio de tener matrimonios que agradan a Él, que tenemos familia, que tenemos amigos, que tenemos tanto amor de la iglesia, necesitamos tomar esa expectativa. Pero todo eso no basta con el amor, requiere que haya sacrificio, requiere que haya trabajo, necesitamos trabajo arduo. Las misiones no se formaron de la noche a la mañana. Ha tomado 34 años construir una iglesia de 13 discípulos a más de 4,000 miembros y misiones. ¿Por qué? Porque ha habido trabajo, ha habido sacrificio económico, sacrificio de entrega en tiempo, sacrificio a veces a la propia familia. Pero ¿qué nos ha llevado a poder realizarlo? Una motivación como la de Pablo, que decía, el amor de Cristo me obliga. O sea, el trabajo y el sacrificio que hacemos, lo hacemos porque el amor de Cristo
nos motiva a poder realizar de esa manera. También requiere fe, requiere confianza, requiere esperanza. Algo que a mí me anima mucho saber, yo simplemente soy alguien que está en parte de la misión, pero ¿quién es el que está trabajando? ¿Quién es el que da la cosecha? Es Dios. Yo no soy el que da la cosecha, tú no eres el que da la cosecha, el que da la cosecha es Dios, pero tenemos que tener fe, fe que Dios lo va a hacer, fe que Dios va a hacer cosas grandes, fe que Dios, que confiamos plenamente en lo que Dios va a dar y esperanza en ver lo que queremos ver. Y por último, necesitamos paciencia, mucha paciencia y oración, porque no va a ser en el momento que tú quieres. Siempre hubiese dicho, Roma no se hizo en un día. Es cierto, no se hizo en un día. Igual, lo que queremos hacer no se va a lograr en un día. Los cambios que queremos no se van a lograr en un día. Aún como región, hemos pasado tiempos difíciles y tal vez estamos viendo cómo Dios está obrando, está trabajando en la región, pero no va a cambiar las cosas de la noche a la mañana. Va a requerir mucha oración, va a requerir mucha paciencia y todo lo que estamos viendo aquí. Entonces, quiero animarte mucho, y ahorita vas a entender por qué, pero quiero animarte mucho a lo que Dios puede hacer con tu vida cuando pones la primera serie que vimos, que es renovar el primer amor, cuando después entiendes que hay que construir la iglesia, ¿cómo? Y luego entendiendo cuál es nuestra tarea. Quiero compartirte este video. Déjenme ver si, no recuerdo si, permítanme un segundo, hermanos. Sí. My wife Rachel and I have been leading the church here in Trichy since 2008, but we are not full-time staff. We are self-supporting ministers. I have a mining company and I spend 60 hours a week here in my business. I have around 40 staff who work for me. In spite of that, God has given us time to build the church in Trichy, and especially it's amazing what God has done in the campus ministry here in the city. In 2012, we just had one student in the campus ministry. Then I studied the Bible with a student named Prashant. Since then, God has worked through the students and blessed and multiplied the ministry in amazing ways. I'm so grateful he studied the Bible with me. After I became a disciple, I really wanted to share the gospel. I still remember the day I reached out to a student named Arthur when he was having tea. I'm so grateful that Prashant reached out to me and shared the gospel with me. After I became a disciple, I wanted to share the gospel with someone else. I still remember the day I started studying the Bible with a student named Deepak. I'm grateful that Arthur studied Bible with me. I've been a disciple for 3 years now. And I still remember the day that I met a student named Austin when I've been inviting people to serve at an orphanage with the church. I'm grateful that Deepu reached out to me and I've been a disciple for 1 year. I'm looking forward for a day when someone I meet can join this family too. In the last 6 years, it's amazing what God has done. From one student in the campus ministry, we have baptized over 37 students in the campus ministry. Many of them are getting trained to go into the full-time ministry in several cities all over India. I'm thankful to God that though I was never trained to be in the campus ministry, God has blessed our prayers to multiply His great church. Qué impresionante cuando podemos ver lo que Dios hace, ¿verdad? Como eso es un ejemplo de lo que Dios hace, lo que Dios realiza. Y hoy necesitamos, yo quiero compartirte cómo necesitamos verlo de esa manera. Necesitamos entender esa misión que tenemos. Recuerda, cada charla bíblica es una misión.
pero necesitamos soñar, necesitamos aprender a soñar y poner lo que Dios quiere realizar. Quiero darte una breve información acerca de donde vivimos, porque a veces caminamos y no nos damos cuenta de la necesidad y el número de personas que viven a nuestro alrededor. En todo lo que es la región o la zona que está a nuestro alrededor, en Huehuetoca tenemos 163,244 habitantes. Sin duda, muchísima gente. En el área de Poztlán tenemos 103,696 habitantes. La región de Izcalli o la zona, el municipio de Izcalli tiene 555,163 habitantes. Tultitlán, 516,341 habitantes. Tultepec, 157,645 habitantes. Melchor Ocampo, 61,220 habitantes. Cuautitlán, 178,847 habitantes. Teoloyucan, 65,459 habitantes. Y Coyotepec, 40,885 habitantes. Ese es el área básicamente donde estamos o donde nuestra región, el área céntrica de nuestra región en un sentido, y es un total, hermanos, de más de 1,842,000 personas. Imagínate el tamaño, mira la misión que Dios ha puesto. Quiero animarte a soñar porque Dios está trabajando en toda esta zona, Dios está trabajando ahí. Actualmente nuestra región, la región Izcalli, está conformada por 7 sectores, básicamente el sector de Huehuetoca, Izcalli Oriente, Izcalli Centro, Cuautitlán, y sectores por ministerios de solteros, Noemís y Abigail y universitarios. Sin duda, falta mucho si pensamos cuántos municipios más tenemos para llegar, cuántos municipios más necesitamos llegar y cuánta gente necesitamos tocar, necesitamos entender la importancia. Regresando, quiero solo para que veas este impresionante número. Imagina el tamaño y solo es una parte porque aún es mucho más allá, pero cuántas personas necesitan escuchar del mensaje de Dios. Si vemos, nuestra región es una región pequeña, somos 160 discípulos, pero Dios quiere trabajar y Dios quiere inspirarnos y quiere utilizar cada misión. Donde quiera que esté tu misión, donde quiera que te reúnas, en cualquiera de estas áreas, tú tienes que verlo como una misión, donde Dios quiere realizar algo increíble. Y si ponemos todo lo que hemos estudiado en esta reunión y lo que vamos a seguir estudiando, te vas a dar cuenta cómo Dios transforma. Hoy lo importante es entender lo que ahorita leíamos precisamente en Hebreos 12 del 1 al 2, dice, por lo tanto, porque ya no es algo nuevo, dice, también nosotros que hemos estado rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos de ese lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, que nos roba los sueños. Dice, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Hay una gran carrera, hermano, hay una gran meta, hay un gran propósito, anunciar el mensaje de Dios. Por eso dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que aquella significaba, y ahora está sentado a la derecha en el trono de Dios. Hoy tú y yo tenemos esa gran oportunidad, que hemos visto tantos testigos, que hemos visto tantos milagros, que hemos visto tantas cosas que Dios ha hecho. Nuestra región es un ejemplo. Cuando vemos familias convertidas, amigos convertidos, lo que Dios ha realizado, y tenemos que poner esa mirada en Jesús con el propósito de despojarnos. ¿Qué te atora? ¿Cuál es el lastre que te quita esta meta? ¿El egoísmo? Tal vez la flojera, una falta de comunicación con Dios, amor, no sé. Pero lo que podemos hacer es poner nuestra mirada en Jesús, que fue el perfeccionador, que nos transforma, nos cambia, nos hace completamente diferentes y nos ayuda a entender que hay una gran misión. Tú estás en una misión hoy, y si no estás, te invitamos a formar parte de una misión. Pero piensa que en esos pequeños municipios que ves ahí, hay casi 2 millones de habitantes.
que necesitan escuchar el mensaje de Dios. La misión es exitosa con los ojos en Cristo. Hermano, amigo, pongamos nuestra mirada en Jesús y cumplamos la misión. Muchas gracias.